Buenas, buenas. Bienvenidos a Españolete Podcast, el mejor podcast en español que puedes ver, oír y leer al mismo tiempo. Transmitiendo directamente desde la ciudad del Portuñol. Mejor dicho, desde el país del Portuñol, Uruguay. Estamos aquí exactamente para entender un poco más si realmente existe ese español sin portuñol y cuáles son las variables que podemos ver en relación a eso. ¿Qué piensas tú? ¿Será que realmente español sin portuñol es o no es? Você que acha? Me conta aqui nos comentários se falar em portuñol e talvez decir tá, ônibus e outras muitas coisas mais vão fazer diferença em sua comunicação quando você esteja falando em espanhol. Vamos a empezar. Chegou o momento onde todo vai se descontrolar, porque, né? Como é possível que alguém fale, por exemplo, espanhol sem o portunhol, quando em Uruguai sabemos que existe o portunhol? E eu estou tentando tirar isso de aqui porque está fazendo muito calor e beleza, já, fiquei pronta. Espanhol sem portunhol. Comenta aqui nos comentários se realmente você acha que seu espanhol é tão portunhol assim. E agora, depois de assistir este vídeo, vai me falar se realmente o portunhol não existe. E hoje vamos falar um tema que é super polêmico. Todo profesor habla o comenta y que muchas veces nosotros que estamos aprendiendo español nos quedamos más preocupados en hablar portuñol o evitar a toda costa el portuñol y que realmente estemos hablando en español. Pero. Aquí en Españolete, nosotros somos unos de los que hablamos y decimos que hay que aceptar el portuñol para poder hablar español. Y de aquí vamos con lo siguiente. Yo voy a hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo sabes tú que estás hablando en portuñol si no tienes ni la menor idea de cuáles son esas palabras que tal vez hacen parte del español y del portugués al mismo tiempo? Por eso es que es tan importante primero conocer cuáles son esas palabras del portugués que hacen parte netamente de la lengua y cuáles son aquellas palabras que hacen parte del español y únicamente están allí. Y claro, llegó el momento donde viajamos a Uruguay y entendimos que por supuesto que hay muchas palabras que vienen del portugués brasileño, que tienen su influencia en este idioma y nosotros tenemos que entender un poco más sobre, bueno, ahora ya que existe el DPU que está por aquí y que tienes que ver ese video, después que existe el DPU, ¿qué otra cosa puedo saber yo de el portuñol? Hoje, en ese episodio, vamos a falar sobre algumas palavras que fazem parte do português brasileiro e que são incorporadas dentro do espanhol de Uruguai. Especificamente na região de Montevideo, que foi onde estivemos, e que vamos a entender um pouquinho mais sobre, bom, como funciona essa língua, quais são aquelas palavras e se tem o mesmo sentido e o mesmo significado dentro delas. Vamos a empezar entonces. Primeramente, vamos a tener palabras como tá. Tá en español existe en Uruguay, claro que sí, y significa lo mismo que portugués. Ok, bien, buenísimo, copado, ok? Son formas de decir beleza. Otra forma que también vas a escuchar dentro del portugués, que es portugués, y en Uruguay con el portuñol va a ser la palabra pronto. ¿Pronto con qué? Con el mismo sentido, señores. El mismo sentido. Claro que en español normalmente nosotros diríamos listo, pero en Uruguay en lugar de listo se utiliza pronto. Vamos con la siguiente, precisar. Precisar es un verbo en portugués que yo casi siempre estoy corrigiendo para mis alumnos, porque en español nosotros utilizamos necesitar, pero Uruguay utiliza
precisar. Claro que, atención, por ejemplo, mira la pronunciación que nosotros hacemos en portugués, precisar. Pero en Uruguay va a ser bastante aportuñolizado, por decirte algo. Va a ser con un sonido mucho más del español que del portugués. Entonces tú vas a escuchar precisar, ¿ok? Vamos con la otra, ómnibus. Ómnibus en Uruguay, inclusive línea de ómnibus, es bastante común también porque se está refiriendo a ómnibus, como en portugués, solamente que en Uruguay se escribe con ómnibus. Entonces hay una diferencia no solamente en la escrita, sino también en la pronunciación. Vamos con la siguiente. Nosotros vamos a tener la palabra fera. Otra vez, volvemos. Fera, fera. Fera en portugués perfectamente se utiliza para hablar de segunda-feira, por ejemplo, y también se utiliza para hablar de feira da rua, para comprar verduras, legumes y todo eso. Solamente que en español decimos feria. Es un poco parecido y se extrae del portugués. En Uruguay, cuando hablamos de la feria, es aquel mercadillo, diría un uruguayo, que está en la calle, diría nuevamente un uruguayo, y que pueden hacer compras. La feria también está relacionado con, bueno, aquel mercado o aquel lugar o establecimiento donde puedes comprar verduras. Mira qué interesante. También vamos a tener la palabra moleque. Moleque en Uruguay tiene el mismo sentido y el mismo significado que tiene en portugués moleque. Es una forma de hablar de un rapacinho, de un menino. Es un niño en español. Entonces diríamos así como, por ejemplo, niño o chico, la palabra moleque. Pero fíjate, nuevamente, la terminología es E al final y se pronuncia como E, no como I. Y eso hace que sea una palabra del portugués introducida dentro del portuñol, porque tiene sonido de español. Vamos con otra cosa, por ejemplo. Es muy común también utilizar la palabra churrasco en Uruguay. Churrasco para referirse a la parrilla. Tú puedes decir como, por ejemplo, carne al churrasco o a la churrasca. Eso allí está refiriéndose a que, bueno, la palabra churrasco, que viene del portugués, uchurras, que tú haces los fines de semana, está siendo incorporada dentro del español uruguayo. Churrasco. Pero fíjate, pronunciación 1 de la R vibrando muchísimo y la pronunciación de la S, churrasco. Ella no se corta. Muchas veces en portugués, por ejemplo, escuchamos churrasco como que una S inhalada y la pronunciación de la R, que es muy poco, que vibra muy poco. También, por ejemplo, si nos vamos un poquito más al otro lado, vamos a tener una palabra que es guri. De hecho, guri se utiliza mucho en la región sur de Brasil, que se utiliza para hablar de una manera coloquial de niño o niña, o tal vez un chico, un rapacinho. Solamente que en Uruguay también se va a utilizar con la misma connotación para hablar de un niño o de una niña. Se utiliza igualmente. Y hay una cosa muy interesante acá. En Uruguay, la palabra gringo también se refiere a aquella persona extranjera independientemente del lugar. Todo aquel que no sea uruguayo es gringo. Y también le dan aquella connotación, por ejemplo, a una persona que tiene una piel un poco más blanca de lo estándar o lo común que podría ser en Uruguay. Entonces dicen en lugar de loiro o branco, dicen, es un gringo, ¿ok? Aquí hablamos sobre algunas palabras que pueden ser introducidas del portugués, que provienen del portugués y son incorporadas dentro del español, lo cual hace que sea portuñol. Y como comentamos en el video anterior, efectivamente sí existen palabras en portuñol. El portuñol existe y está en Uruguay. Así que cada vez que pienses, por ejemplo,
que quieres evitar hablar menos en portuñol, mi recomendación es que averigües primero qué palabras son realmente en portugués netamente y qué otras palabras son netamente en español. Porque resulta ser que muchas veces nuestra comunicación se traba o se hace difícil porque estamos pensando muchas veces que esa palabra que estamos diciendo es en portugués. Y resulta ser que también hace parte del español. Entonces, en ese caso, tú tienes que tener mucho cuidado o hasta un poco más de flexibilidad de reconocer que son lenguas que vienen de una lengua madre principal, que es el latín, y que por lo tanto van a compartir muchos verbos y muchas palabras. Muchas veces nos quedamos más preocupados por decir una palabra 100% en español que un verbo. Y los verbos en español sí cambian muchísimo, porque digamos que es como el agua. Es lo más puro y concentrado que tú tienes allí. Entonces, de allí puedes sacar varias cosas. Los verbos son eso que está como que totalmente limpio, totalmente puro y que cuando nosotros los vamos a utilizar en nuestra comunicación, sí, ellos van a variar. Claro que hay algunas excepciones, como por ejemplo el verbo ir. Tú sabes que yo puedo decir, por ejemplo, eu vou en portugués y en español yo voy. Es el mismo verbo, ir es el mismo, con conjugaciones distintas. Pero lo que quiero que veas es que debes preocuparte un poco más por la parte pura, que es en este caso como que el agua, los verbos, que por las piedritas, los árboles, lo que está decorando ese mundo o esa cachoeira, ese río. Entonces tú tienes que estar más concentrado en la parte estructural de la lengua que lo que hace como que forma en ella, ¿vale? Segundo, si yo voy para Uruguay, ¿puedo comunicarme en portugués? Mira, es increíble la cantidad de brasileños que vi. Llegaban ferries, barcos, aviones, bueno, de todo, coches, con personas de Brasil. Entonces, digamos que el contacto que tiene el uruguayo o el uruguayo con el español es 100% usado. Repito, con el portugués. Es 100%. O sea, no hay una preocupación como que no te van a entender. Al contrario, es hasta familiar un poco. Entonces, es una cosa que si tú tienes la oportunidad de conocer Uruguay, quédate tranquilo y tranquila que con tu portuñol te vas a ayudar. No voy a mentirte, es realmente eso. Se usan muchísimas palabras. Incluso es hasta similar las pronunciaciones que nosotros explicamos en el video de Argentina, como por ejemplo uruguayo, calle, por ejemplo, que tenemos doble L o Y y que tienen pronunciación de che. Y la tercera es, cuando escuchas a alguien hablar sobre el portuñol, entiéndelo desde este punto de vista. Bueno, está intentando hacerte entender que el español, por supuesto que tiene sus particularidades, y que a veces, ni siempre, el portuñol va a ser útil. Por ejemplo, como te comenté de la familiaridad de Uruguay con Brasil, todo bien, perfecto. Pero no es lo mismo que vayas a República Dominicana o a México, Cancún o tal vez San Andrés en Colombia. Los contactos que esas personas de allí tienen con el portugués brasileño es poco. Y cuando me refiero a poco es que no es tanto como la afluencia que hay de brasileños para Uruguay o para Argentina, que tienen mayor flexibilidad, tienen años en ese proceso de turismo y de fronteras, a diferencia de estos países que realmente las fronteras están muy, pero muy alejadas. Y que ahorita con la globalización, por supuesto que hay contacto, pero el portuñol allí se haría muchísimo más difícil y más para ti, para que puedas hacerte entender. Entonces, espero que este video haya sido de utilidad para ti, que te ayude un poco a entender ese portuñol, ese español sin portuñol,
E recuerda que sempre temos que aceitar o portunhol para poder falar espanhol. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seu colega ou sua amiga que tem aquela confusão e aquele medo com o portunhol. E também deixe aqui nos comentários se você gostou e o que você acha sobre o portunhol realmente. Te vejo na próxima. Tchau!